Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Agradecer a los organizadores de Gaceta y vamos a dar inicio a este diplomado. Para mí es un gusto poder tratar un tema tan delicado, tan íntimo, tan importante para el Perú, para todos nosotros, el cual nadie escapa. El derecho de familia es uno de los derechos más importantes en el país porque todo abogado lo aplica en diversos momentos y nadie escapa a estas relaciones sociales donde participamos en diversos roles. Primero, somos parte de una familia y después vamos a fundar nuestra propia familia. Y estamos viviendo unos contextos de muchos cambios. Yo quiero empezar por eso, porque yo veo que hay dos cambios muy importantes en este tema de derecho de familia. Primero es el tema de la constitucionalización e internacionalización del derecho de la familia. Y segundo es el propio concepto de la familia. El concepto de familia, vale decir, ha tenido y tiene una evolución histórica. No es un concepto estático, es un concepto dinámico, que va a partir de puntos de vista históricos y sociológicos. Y en muchos casos va a depender de las relaciones de poder en una sociedad y en un Estado. Y vamos a partir identificando que, que tenemos un modelo en el Código Civil. Este modelo se llama modelo ideal hegemónico de la familia nuclear. La familia nuclear parte del parentesco. Hay una madre, hay un padre, hay un hijos, y hay una preeminencia de que la familia está unida, está, vamos a decir, identificada con el tema del matrimonio. Esta primera, este primer modelo es muy importante, es el modelo hegemónico y también, con todo respeto, vamos a ir analizando, porque hay un tema de creencias también, que hay que ser respetuosos, hay que ser demócratas. Vamos a ver del punto de vista constitucional y jurídico, pero sin, como digo, sin dejar de evaluar y ver esta dimensión del, de los diversos ámbitos de la familia. Entonces, este modelo tiene algunas características que yo quiero empezar por ahí, por lado, este punto del modelo. En el modelo vamos a ver que hay un rol social institucionalizado, es decir, la familia ha servido para la reproducción, para la formación, es un centro afectivo y de satisfacción de necesidades. Entonces tenemos este rol institucionalizado. La familia ha tenido un rol también de división de trabajo. El hombre salía a trabajar, se encargaba de la subsistencia, y la mujer se encargaba de la crianza de los niños. Acá tenemos que también tener una visión histórica de los derechos de la mujer. Miren, en nuestro país, solo voy a dar dos datos. En el Código Civil del 36, la mujer tenía la condición exactamente de menor de edad. Es decir, la sociedad conyugal, el matrimonio, era representado por el hombre. El hombre tomaba la iniciativa, tomaba y tenía todas las prerrogativas en el modelo del Código Civil del 36. La mujer era, como digo, tenía las mismas condiciones de una menor de edad sometida al hombre. Miren, jurídicamente está en el Código 36, revísenlo para los que tengan duda. Y no solamente era eso, la mujer no ejerció derechos políticos ninguno hasta el año de 1956. Entonces yo tengo que hacer mención de esto porque estructuralmente esto es una tendencia histórica que no solo va a ocurrir en el país, sino en parte del mundo. Y el constitucionalismo, el surgimiento del constitucionalismo, ha ido integrándole e incorporando los derechos de la mujer en forma importante. Entonces, a partir de 1956, la mujer interviene votando. Y miren, va a ser en el año de 1985-86, en el gobierno del presidente Alan García, que por primera vez hay una y dos mujeres ministras. Miren para que vean, ahora el gabinete de nuestro presidente ha sido un gabinete paritario, el anterior, pues este ya no lo es. El gabinete era paritario, es decir, había una cantidad de hombres y de mujeres, ¿no? Pero yo hago recordar que en nuestro país, hasta 1985, no hubo ni una sola mujer ministro, y esto hay que ser claro y objetivos. No ha sido por su falta de capacidad, porque
Las capacidades de las mujeres son iguales que las del hombre, y en muchos casos hay mujeres con mayores talentos, ¿no? Todos sabemos eso, como muchas de nuestras colegas que están presentes. Entonces, solo quiero señalar esto porque para mí va a traer consecuencias, que las voy a comentar también sobre el derecho de familia y sobre la Constitución. Porque esta entrada es muy importante. Es la importancia de la constitucionalización del derecho de familia. Eso es lo que quiero que veamos, porque este proceso no solamente es del derecho de familia. Este es un proceso de todas las actividades sometidas. Todas las actividades son sometidas al control político constitucional. Por ejemplo, los partidos políticos ahora están sometidos al control político constitucional. Antes no era así. Los sindicatos igual. Todavía falta de repente algunos campos, los grupos económicos, los medios de comunicación. Ahí todavía falta, en honor a la verdad, falta profundizar un concepto constitucional donde todos estemos sometidos a la ley y a la Constitución. Yo no lo voy a negar eso. Y también tenemos partes del país que no se cumplen las leyes. Entonces también hay temas de informalidad, sí, temas de vigencia y eficacia de la Constitución. Pero más allá de eso, hay un fenómeno importante de control del poder constitucional. Eso es importante. Entonces, este modelo ideal nuclear ha tenido estas características. Está institucionalizado en función a la reproducción, está con división de trabajo entre hombre y mujer. Ya con lo que yo he dicho, se darán cuenta que ha habido un control del poder de las principales instituciones sociales y estatales, y también de la cultura por parte de los hombres. Yo quiero recordar a Hilda Uriza, que fue una de las primeras ministras de la mujer, primeras ministra de salud fue Hilda Uriza, y era médico, en 1986, que tuve el honor de conocer. Este, la familia es un espacio privado también. Se entendía en este concepto que en la familia es privado, y lo que ocurre dentro del hogar no debe meterse nadie. Si había actos de violencia, mala suerte, era dentro de la familia, no debía meterse nadie. ¿Se dan cuenta? Este es un modelo que ha tenido una hegemonía y una primacía. Ahora, yo quiero señalar algo. Que critiquemos y para mejorar este modelo no significa que el modelo hay que destruirlo. Yo veo que hay críticas que atacan profundamente a la familia, como si como si hubiera fracasado este modelo nuclear. Entonces, yo ahí sí tengo algunas, vamos a poner discrepancias, pero es importante que veamos esta construcción, porque esto ya tiene pronunciamientos constitucionales y a eso es lo que vamos a ir aterrizando, pero he querido que se identifique la existencia de este modelo de familia en nuestro país en particular. Entonces la realidad social ha hecho surgir otras familias. Vamos a decir familias ensambladas, por ejemplo, surgidas de otros compromisos, surgidas de hay familias que se integran donde cada cónyuge trae a sus hijos, entonces se ensamblan nuevas familias. Hay derechos de los hijastros que empiezan a surgir, se integran en estas nuevas familias. Hay uniones de hecho que han sido consideradas ya jurídicamente desde el 7-9, protegidas por el Estado. Hay familias incompletas también, donde el padre y la madre juegan ese rol de dirigir o tutear la familia, o también se ensamblan dentro de una familia. El abuelo cumple los roles de padre, ¿no? O la abuela de madre. Y también hay que decirlo, hay familias homosexuales del mismo sexo, que son en realidad una propuesta minoritaria, pero del mismo género, pero que tiene mucha beligerancia. Entonces, yo no critico, yo no solo describo la existencia de estas nuevas familias que hay en nuestro país. Una amiga de la Universidad Católica, la doctora Marisol Fernández, tiene un libro muy interesante, yo lo recomiendo, se llama el Manual de Derecho de Familia. Este Manual de Derecho de Familia de Marisol, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un libro muy, muy interesante para los que les interese profundizar esto. Es un documento
debate muy importante, en mi opinión. Yo lo he revisado con ocasión de este diplomado, lo estoy revisando y he extraído algunas ideas. No quiere decir que yo avale todas las ideas, creo que es un buen documento de debate por la brillantez de su metodología y también la buena argumentación que tiene. Sin embargo, yo lo reitero, es un documento para mí, para el debate que nos sirve muchísimo. Entonces, ¿qué dice la familia sobre la familia nuclear, mi estimada amiga Marisol de la época universitaria, con quienes tuvimos la ocasión de hacer proyección social en esa época de los 80, difícil época, que hoy recuerdo con mucho ímpetu? La familia nuclear dice, basada en la unión heterosexual, es una característica, está anclada en esas construcciones de identidad fijas. Aquí es como que te quiere dar Marisol critica implícitamente que hay un rol conservador, ¿no? Identidades fijas, ¿no? Padre, madre, hijos. Yo en realidad no, creo que es una exageración, pero está interesante, hay una funcionalidad que hay que señalar, ¿no? Dentro de ella se regula y reglamenta la sexualidad de las personas según las normas de la heterosexualidad. Entonces esta familia practica y fomenta, obviamente, la heterosexualidad, ¿no? Que a su vez alimenta la idea que la finalidad de la unión es la reproducción de la especie. Todo ello a la luz de la biología y la naturaleza. Esos son los fundamentos científicos de esta familia, de este orden, que es, y dice, este orden natural es lo que pretende desmontar desde una aproximación teórica de las sexualidades diversas que está impactando en el discurso jurídico tradicional de la familia. Entonces, ¿qué es no, ¿por qué he puesto esta cita? Porque quiero que vean cómo puede criticarse, y también creo que debe criticarse, los roles fijos, por ejemplo, en la familia nuclear, ¿no? Pero tenemos que ver cada componente y también los que critican, con qué intención critican a la familia. Eso también es importante. Hay una crítica que dice que es fomentada a nivel internacional para que haya menos población, que haya un tipo de familia que no se reproduzca tanto. Entonces, es una de las especulaciones a nivel de este tema, ¿no? Como les digo, como verán, este es un tema muy apasionante, involucra una filosofía. Vamos a continuar ahí. Entonces, un poco ahora confrontando visiones sobre este tema, ¿no? Tenemos este modelo ideal, que es sobre una concepción tradicional, el matrimonio heterosexual, y tenemos una concepción crítica. Ahora, en realidad no hay una concepción crítica, hay muchas concepciones críticas. Yo también puedo criticar el modelo tradicional y no voy a avalar alguna de las opciones, por ejemplo, del matrimonio, de matrimonios en alguna de estas versiones, ¿no? O sea, hay que respetar eso sí, pero no necesariamente criticar el rol excluyente que ha tenido. Yo critico el rol, he hecho mención, el rol de exclusión que ha habido con la mujer, critico el rol de violencia sobre la mujer, la desprotección del menor. Yo, por ejemplo, considero que es un grave delito en el Perú que haya anemia infantil, ¿no? Entonces, no entiendo cómo una potencia como Perú en materia pesquera, que exporta harina de pescado, que exporta proteínas, no entiendo cómo no puede combatir una anemia infantil que bordea casi el 50% de nuestros niños. Eso es condenar el futuro. Entonces, se dan cuenta, o sea, yo puedo criticar y puedo sustentar, ¿no? Entonces, o no, eso es lo que debemos hacer, ¿no? No estamos en un partido de Alianza U, no, acá hay que tener una concepción crítica, pero como digo, hay varias concepciones críticas en realidad. Entonces tenemos un concepto tradicional en relación a un modelo ideal. Y en realidad también hay la posibilidad ahora de estamos viendo de una diversidad de familias. Hay diversidades y diversidades, hay diversidades de matrimonio. El modelo ideal responde a un orden natural, aparentemente. En cambio, la concepción crítica dice que responde a condicionamientos políticos, económicos y culturales. Yo creo que debajo de eso también hay un argumento.
que la familia es artificial. Eso es lo que están queriendo decir desde la concepción crítica. Acá también es importante, miren, este es un tema, como les repito, muy apasionante que involucra a mucho, ¿no? Esta crítica en particular viene de un grupo de europeos teóricos este, críticos, ¿no? De la escuela de Frankfurt, se llama. A mí en particular me gustó mucho leer a estos críticos de la escuela de Frankfurt, algunos filósofos de gran renombre, por ejemplo, Erich Fromm. Recomiendo la lectura de un libro así obligatorio, en mi opinión, que se llama El arte de amar. Pero también hay críticas este, mayores en el rol de la sexualidad que han hecho en este tema. Y hay una opción ultra en este campo también. Y es una ideología que en estos últimos años, en esta última década, ha cobrado mucho auge, ¿no? No voy a comentar más, solo estoy describiendo elementos este, históricos en relación a este tema. Como les digo, es apasionante para debatir. Pero vamos a seguir comparando. Yo quisiera que las preguntas las pudieran agregar, pues, me las mandan a mi correo también. A los organizadores les pediría que las preguntas que se hagan las copien, me las manden al correo al final, porque estoy seguro que no va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Y yo sí quisiera ir respondiendo a todas. Vamos a ver cómo hacemos para... Vamos a tener tiempo, es lo bueno. De repente las preguntas de hoy las pasamos para el día de mañana, primera hora empezamos con las preguntas. Creo que sería un poco para aprovechar bien estas 2 horas, ¿ya? Yo creo que podemos hacer, si me están escuchando los organizadores, tomaríamos esa metodología. Ahora lo coordinamos también. Entonces, continuando, miren, tenemos estas dos concepciones en torno a la familia, ¿no? Entonces, la familia basada en el orden natural, en la división del trabajo, en la importancia de la reproducción biológica, y yo le agrego la realización afectiva, ¿no? Y el Estado que protege este modelo. Y por otro lado, empiezan a haber una pluralidad de familias diversas, hay diversidad de matrimonios, también, no, algunos no reconocidos todavía por el derecho, responde a condicionamientos, en este caso de la infraestructura, de la parte estructural de un país. Hay una importancia de los lazos afectivos, obviamente, igual que en el concepto tradicional de realidad, y el Estado debe reconocer y proteger esta diversidad. Entonces, sobre esas ideas, digamos, eh, casi filosóficas o reflexivas en torno al tema de la familia, casi sociológicas también, y antropológicas, vamos a empezar el módulo de constitucionalización e internalización del derecho de familia. Y yo quiero explicar una herramienta que a lo largo de estos años me ha servido mucho. Yo he trabajado con el doctor Javier Vallarriestra. Con el doctor Javier Vallarriestra, él me enseñó mucho el tema de la supremacía de la Constitución. Y yo he llegado a sintetizar sus enseñanzas en este power que ustedes están viendo. Entonces, la supremacía política de la Constitución es el establecimiento de un orden político. La Constitución establece, funda un orden político. La supremacía jurídica de la Constitución es que es una norma, es la norma jurídica más importante, la que está en la punta de la pirámide de Kelsen. La supremacía normativa de la Constitución es que no solamente es una norma, la Constitución es la fuente de producción, la fuente de legitimidad de todo el derecho. La producción del derecho se da por esta supremacía normativa que tiene la Constitución. Y la cuarta supremacía es la supremacía axiológica o ideológica. La supremacía axiológica es los valores que están dentro de la Constitución. Están la libertad, la justicia social, todos los valores que encontramos, el valor republicano, la familia como una célula importante de la sociedad, fundamental, una célula natural, ¿no? Todos estos valores van a identificar bienes jurídicos protegidos constitucionalmente. Muy importante. Entonces, esta,
Este es un elemento de interpretación importante. ¿Por qué? Porque este tema de la pirámide de Kelsen se ha enriquecido. Yo decía que a la pirámide de Kelsen le han puesto arriba ahora un balcón. Dirán, pero ¿cómo la pirámide le van a poner un balcón? Para ver mejor. En la pirámide de Kelsen está la Constitución arriba, pero ya el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación de incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Esa interpretación está oleada y sacramentada por el TC. Interpretación vinculante. Entonces, tomemos nota de esto. ¿Qué debió? Voy a ver si pongo la jurisprudencia exacta, ¿ya? Yo debió poner ahora que lo estoy diciéndome cuenta de su importancia siempre. Lo he dado por un supuesto. Mañana la voy a proporcionar, ¿ya? Pero reitero, la, en la Constitución, según interpretación del TC, incorpora los tratados internacionales de derechos humanos con nivel jerárquico, ¿ya? No nivel legal, nivel jerárquico constitucional, el mismo nivel que la Constitución. Entonces, yo veo que se forma, y con Vallarista hablamos de un nuevo gran bloque constitucional en el Perú. Este nuevo gran bloque constitucional en el Perú está compuesto por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, está compuesto por las interpretaciones del Tribunal Constitucional de la propia Constitución, y está compuesto por las interpretaciones de los tribunales internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la más importante. El Perú la ratificó en 1979 en forma constituyente. Entonces, bien, este preámbulo constitucional que estoy haciendo es para entender la construcción que tenemos ahora en el derecho y su influencia en el derecho familiar. Ahora la vamos a ver qué ha ocurrido y qué ha ocurrido y qué va a ocurrir también. Y cómo debe un abogado asumir la perspectiva constitucional. Yo les recomiendo a todos los que tengan alguna debilidad en las argumentaciones constitucionales, tienen que hacer un esfuerzo. El abogado de hoy no puede dejar de ser un abogado constitucionalista. Toda interpretación legal parte de la Constitución. Yo tuve un caso, miren, les cuento, vinculado al derecho de familia. Era un caso en qué momento había empezado una convivencia. Y esa convivencia se reportaba en el año del 83. Si no recuerdo bien, el 83 muere un conviviente y no estaba reconocido la convivencia en el Código Civil, era a partir del 84. Entonces, el juez falló que no había convivencia. Entonces, miren, 84 había tomado en cuenta, aplicando el Código Civil, y no había reconocido la convivencia con anterioridad, ¿ya? Entonces, ese, ese, ese punto de vista era totalmente equivocado, porque la unión, de hecho, el concubinato se reconoció por la Constitución en 1979, y a partir de ahí ha regido en el Perú, no del 84, miren, a partir del 79. Hay unas normas también agrarias importantes en la época de reforma agraria, que también se reconocen a las uniones de hecho para proteger a la cónyuge a la conviviente supérstite. Entonces, miren, hay una protohistoria del concubinato ahí en la reforma agraria. Un derecho efectivo de la concubina supérstite, consagrado legalmente. Pero el reconocimiento está el 79. ¿Y el 84 qué ocurre? El 84 se plasma legalmente, pero el concubinato ya se cuenta a partir del 79 y ese juez equivocado le enmendó la plana a la sala superior. Entonces, se dan cuenta, ese es uno de tantos casos donde puede intervenir la Constitución o puede intervenir también los tratados internacionales.
Eso también es muy importante. Pueden intervenir los tratados internacionales. Entonces hay una diversidad de interpretaciones, ¿no? Y sobre este fenómeno de constitucionalización, ¿no? El derecho de familia, donde ha generado un desplazamiento del concepto jurídico tradicional de la familia. Ya no solamente se ve, yo pienso que ha faltado una realización en la familia, verlo como un derecho social, un derecho colectivo. Siento que falta eso todavía. Y siento que la familia tiene una desprotección ahí. Creo que ahí hay un tema para alguien que quisiera investigar para profundizar. Porque la familia ha pasado a partir de esta constitucionalización a fortalecer los derechos de los miembros integrantes del grupo familiar. Entonces, como sujetos de derechos constitucionales fundamentales, ¿no? Esto es importante para su defensa, ¿no? Entonces, el Estado ya no solo protege, a este el modelo ideal, no solo protege a la familia en abstracto, sino busca, reitero, defender a la mujer, a la cónyuge, defender a los menores, ¿no? Entonces, eso, en mi opinión, debe fortalecer un modelo de familia. Acá hay quienes critican eso para destruir a la familia. No, yo pienso que eso debe servir para todo lo contrario. Si criticamos el modelo tradicional, hay un elemento muy importante, que es el tema paritario en las relaciones de trabajo. Eso, por ejemplo, un hombre y una mujer pueden indistintamente tener esos roles. Los hombres tenemos que prepararnos también para eso, para poder criar a nuestros hijos, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Es muy bello criar es como sembrar, ¿no? A pesar que yo vengo también de un matrimonio que fracasó, soy divorciado, entonces puedo tener una autoridad para decir que los hijos sufren y uno también sufre en esos temas, eso es indudable. Tenemos derecho a vivir en familia. Miren, ese es un derecho constitucional, un derecho internacional. Entonces, el hombre es un ser social y la primera célula social es la familia. Entonces, es un derecho humano básico, reconocido a nivel de los derechos del niño. Y está sustentado también por el Tribunal Constitucional cuando habla en el principio derecho de la dignidad de la persona humana y en los derechos a la vida, a la integridad personal, al libre desarrollo de la personalidad y al bienestar reconocidos en los artículos 1 y 2, inciso 1 de la Constitución. Es decir, nosotros tenemos muchos derechos constitucionales implícitos, ¿no? Que el TC los va a ir interpretando. Entonces, en este modelo hemos tenido en la Constitución el 7.9 y el 9.3 consagrado este modelo ideal de familia, en el fondo. Y también una serie de derechos a nivel constitucional influenciados por los tratados internacionales. Eso es muy importante señalar. Y desarrollando ya jurisprudencias constitucionales, que vamos a comentar ahora. Y obviamente este trabajo se ha reflejado también en los plenos casatorios de familia, que tienen ya más metodología, más fundamento, orientando, en este caso, las decisiones de los jueces. Los plenos casatorios interpretan también problemas legales y constitucionales en muchos casos. Una primera conclusión, entonces, entrando en este tema, es que el derecho de familia ha tenido y tiene profundos cambios en su estructura a partir de la incorporación progresiva de los principios de los tratados internacionales de derechos humanos y su incorporación constitucional. Entonces, esta interpretación de los derechos fundamentales es a la luz también, como hemos dicho, de este bloque constitucional donde están los, los órganos internacionales supranacionales que el Perú ha incorporado a su derecho. Y obviamente hay sentencias de estos tribunales supranacionales, como la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que ha creado una serie de jurisprudencias muy importantes. Y también hay que señalar lo que tenemos la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, que dispone que los derechos fundamentales reconocidos por ella se interpretan de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados del Perú. Ahí está la herramienta obligatoria que exige a los poderes públicos nacionales que a partir del ejercicio hermenéutico, hermenéutica es interpretación, incorporen en el contenido protegido de los derechos constitucionales la normatividad de los derechos humanos reconocidos por los tratados. Entonces, esto hace concluir, miren, que hay a nivel jurisprudencial que hay un reconocimiento implícito de la identidad nuclear sustancial compartida por el constitucionalismo y, en este caso, el sistema de protección internacional de derechos humanos. Ambos buscan una defensa, la convicción jurídica de defender el valor de la dignidad de la persona humana y, por tanto, hay un derecho ahí implícito en la identidad de la persona humana vinculado también a su familia. Hay un mínimo indispensable, en este caso son puntos de partidas, partiendo del hombre, ¿no? Yo me puse a estudiar hace muchos años la Constitución del 7-9 en la Universidad Católica y comparaba los artículos de la Constitución nuestra con de otras constituciones. Y, por ejemplo, todos los países empezaban por decir, Chile es una república democrática, compuesta y integrada por todos los chilenos. Colombia es igual, una república. Pero cuando leí la Constitución, y comparaba con nuestra Constitución decía, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, decía, el fin supremo, pero estamos afirmando un individualismo, el hombre superior a los demás hombres. ¿Cómo es esto? El Estado, primero, en realidad, esa visión no es que el Estado es más importante que los hombres. Ya el tiempo te hace de entender la gran visión que hubo en la Constitución del 7-9 que influyó en muchas constituciones del mundo, donde se puso que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Esa fue una propuesta de Aya de la Torre. Aya de la Torre había luchado por los derechos humanos, fue uno de los precursores de la Corte Interamericana, del Pacto de San José de Costa Rica, y esa visión era importante, y sigue siendo importante, y fundamenta toda la importancia de cada ser humano. No es que un ser humano es superior al otro, no, sino todos los seres humanos somos un fin en sí mismo, ¿no? Y estos fines no pueden ser aplastados, no pueden ser sometidos, no pueden ser abusados por ninguna razón de Estado. No hay la superioridad del Estado, no. El Estado, si tiene un fin, es defender a la persona humana, a cada una de las personas humanas. Esa es la racionalidad de nuestro Estado. Obviamente es una tarea por realizar. La Constitución del 7-9 entonces nos habla de la familia como una sociedad natural y una institución fundamental de la nación. La Constitución del 93 dice algo muy parecido. Dice norma fundamental vigente, reconoce la familia como instituto natural y fundamental de la sociedad. Estas concepciones son materia de críticas, ¿no? Dicen que no es natural la familia, que hay otras formas que... Yo creo que en realidad tenemos un concepto hegemónico, no solamente por nuestras concepciones religiosas o políticas, eh, sino por un desarrollo natural que se da, ¿no? Está a lo largo de toda la historia y no hay, hay un punto ahí como digo, este es un tema de debate y yo respeto todas las posiciones. Principios constitucionales y legales de derecho a familia. Tenemos principios constitucionales vinculados a la autonomía de la voluntad, la libre decisión de las personas. En las familias está el niño y tiene un interés superior, ¿no? El niño y el adolescente gozan de protección por el Estado, por los estados del mundo en realidad.
hay un principio pro minori, es decir, hay derechos, en este caso el derecho es tutelar de los derechos de los menores. Y estamos hablando de la familia, estamos hablando de sujetos, en este caso, que son titulares de los derechos fundamentales, por tanto sus derechos tienen primacía. Y estos derechos pasan por fundar una familia, pasan por reconocer los derechos sexuales y reproductivos, y acá hay controversia, ¿no? Porque ahí sí choca con, eh, ha habido, ustedes saben, el tema de los métodos anticonceptivos, ha habido todo un gran debate, ¿no? Que lo ha hecho el TC. Tienen, tenemos derecho a la igualdad y no discriminación en las relaciones familiares. Tenemos un derecho a la identidad, a la afiliación, a la verdad biológica. Existe, bueno, la Constitución encierra un proyecto de vida, ¿no? La autonomía y la voluntad que ya se mencionó, y la protección del niño, la madre, el anciano, la familia y el matrimonio por parte del Estado. Y es importante recordar que la enumeración de los derechos constitucionales es una enumeración abierta. Esa enumeración abierta significa que el TC puede interpretar la existencia de otros derechos a partir de un derecho. A partir de la interpretación de la Constitución pueden surgir, construirse nuevos derechos constitucionales. ¿Sí? Eso ocurrió curiosamente con el derecho del agua. El derecho al agua era un derecho que no estaba en la Constitución. El derecho al agua era un derecho que el Tribunal Constitucional dijo existe un derecho al agua para todos los peruanos. Entonces, ese derecho al agua, interpretado por el TC como derecho constitucional implícito, a partir del derecho a la vida, al ambiente, significó su plasmación positiva. El Congreso lo incorporó, hizo una reforma constitucional y lo puso, miren. ¿Ya? No sé si todos tienen conocimiento de eso, ese fue un debate importante. Entonces el artículo 3 dice la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, todo el 2 se refiere, no excluyen los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de la soberanía, del Estado democrático y de la forma republicana de gobierno. Y el artículo 4 está en el capítulo de los derechos sociales y económicos. Ahí encontramos regulada nuestro derecho constitucional de la familia. El artículo 4 habla de que la comunidad y el Estado protegen al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. Entonces, hay una protección de la familia y matrimonio. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Y habla de estos institutos como naturales y fundamentales en la sociedad, la familia y el matrimonio. Y nos dice que la forma del matrimonio y las causas de separación y disolución sean reguladas por ley. Y tenemos una definición de la unión de hecho o concubinato. Artículo 5, ¿no? La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial. Ojo, libres de impedimento matrimonial. No basta estar separados. Hay que estar libre de impedimento matrimonial. O sea, tú estás casado y te separas y te enamoras perdidamente y por más felicidad que haya, ahí no hay concubinato hasta que tú te divorcies. Entonces es importante tener mucho criterio en esto porque se cometen grandes errores y se generan grandes problemas jurídicos a partir de no haber primero saneado en este caso el estado civil de uno. Eso es muy importante, poner las cosas en orden. Cerrar heridas también es muy importante. Entonces, la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial
que forman un hogar de hecho, o sea, que están viviendo bajo el mismo techo, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedades gananciales. Entonces, acá las sociedades gananciales son bienes sociales, todo lo que compre la unión de hecho. Y la unión de hecho ha nacido a partir de los 2 años de convivencia. Obviamente, de quienes están libres de impedimento matrimonial. Y el artículo 6 de la Constitución establece los famosos derechos sexuales y reproductivos. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir qué cosa, a decir qué, sobre la paternidad y la maternidad responsable. Y la paternidad y la maternidad responsable son objetivos de la gran política nacional de población que debería tener el país. Entonces, el Estado debe asegurar toda esta información y, y los medios que no afecten a la salud, formas que no afecten a la salud, en este caso que nos permite ejercer derechos sexuales y reproductivos. Es una libre decisión colectiva de la familia y personal de cada uno. Y este artículo también encierra los derechos y deberes del padre, ¿no? Entonces es deber y derechos de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Es deber de los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Es deber asistir a sus padres. Yo creo que ahí hay los deberes en el Perú no se están cumpliendo en su verdadera dimensión, en su verdadera cabalidad, ¿no? Dice, todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Antes el Código 36 hablaba de hijos legítimos e ilegítimos. Entonces muchas personas se han quedado con esa idea, muchas personas mayores, entonces, que sufrieron en carne propia esa discriminación. Entonces lo que hay ahora son hijos matrimoniales o extramatrimoniales, no ilegítimos, no hay ningún hijo que sea ilegítimo. Gran error de terminología despectiva que utilizaba el Código Civil de 36. ¿Ya? Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención del Estado civil. Esto está a nivel de la Constitución. ¿Eh? Está prohibido toda mención del Estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la afiliación en los registros civiles. Yo recuerdo que cuando estaba investigando sobre mi nacimiento, encontré mi partida. Era niño, tendría unos 15 años, un poco más de repente, pero era muy despierto. Y veo mi partida y decía reconocimiento judicial. Y dije, caray, dije, mi padre me ha reconocido por un juicio que ha hecho mi mamá. ¿Sí? Y, y, y la figura no era esa, la figura era que había pocos días en que a partir del nacimiento de un niño, a partir del nacimiento, había 30 días para escribir el sentar el nacimiento en la partida, en el registro, en los registros civiles. Si no se hacía dentro de esos 30 días, miren, imagínense, se tenía que hacer un juicio. Increíble, ¿no? Entonces, de las tantas taras legales que han habido y procesales que han habido en el Perú, ¿no? Algo que debería ser, pues, debió haber sido más expeditivo. Lo recuerdo porque lo tengo en mi partida de nacimiento. Soy del 66, del siglo pasado. Dice, está prohibido entonces toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la afiliación en los registros civiles. O sea, no debe mencionarse si es un hijo dentro o fuera del matrimonio, no debe mencionarse. Y menos si es ilegítimo o no. Y en cualquier otro documento de identidad. Ese es un tema que dice que tiene una reserva, o que dice está prohibido. ¿Ya? Derecho a la protección de la salud del medio familiar. El artículo 7 de la Constitución dice, miren, todos tienen derecho a la protección de su salud.
la del medio familiar y la de la comunidad. Acá nuevamente un derecho colectivo. El derecho colectivo tiene la comunidad, tiene la familia. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad. Todos, cada uno individualmente, y también en nuestras familias y también en nuestra comunidad, hoy afectada obviamente por esta pandemia, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La salud no solamente es un derecho, es un deber. Esto se han olvidado acá en nuestro país, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad. El artículo 7A fue incorporado en 2017, fue una reforma constitucional del 2017, hace un par de años. Me parecía ya más años. Este tema lo he puesto como un ejemplo de un derecho implícito que interpreta el TC y después se incorpora positiva y normativamente a la Constitución. Pero hay muchas puertas abiertas para incorporar más derechos implícitos a partir de la interpretación del TC. Deber de los padres en relación a la educación. Dice, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza esa libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos. Miren, deber, otra vez una obligación. Y el derecho de escoger en los centros de educación y también de participar en el proceso educativo son derechos que tenemos los padres de familia. Y un artículo más, el 24. El 24 también vuelve a mencionar a la familia. Miren, el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Entonces, hay una remuneración, hay un contenido mínimo constitucional que está mandando. Un sueldo mínimo de un trabajador con familia debería servir para el sustento material y espiritual. ¿No? Remuneración equitativa y suficiente. Es derecho del trabajador. Y nuestra Constitución, miren, a su vez hay que buscar la concordancia con otros tratados y documentos internacionales. Esto se lo estoy pasando a los organizadores para que ustedes lo tengan. Miren, hay primer derecho de fundar una familia. Este derecho, como digo, no está en forma explícita, está en forma implícita. Está el derecho a la igualdad y no discriminación en las relaciones familiares. Ojo, cuando digo implícito significa que ha sido reconocido por el TC. Ahora vamos a ver un par de jurisprudencias. Yo pienso que el derecho ha tenido un giro muy importante en los temas interpretativos. Sin embargo, la enseñanza no está yendo de la par en, en orientarse a analizar las jurisprudencias que se vuelven vinculantes, que son parte de nuestro derecho. Eso se vuelve muy importante ahora. Entonces, nuestra igualdad y no discriminación en las relaciones familiares, el matrimonio y unión de hecho, lo tenemos también regulado, los derechos reproductivos, y en cada uno de los instrumentos internacionales, ahí hay una concordancia. Entonces, ya dijimos que por el artículo 55 de la Constitución los tratados se incorporan al derecho nacional. Ese es el mandato constitucional que se incorpora, pero el TC ha interpretado que no solamente se incorporan, sino se incorporan con un rango constitucional y se vuelve un derecho válido, eficaz. ¿Qué significa eso? Que yo puedo interponer una acción de garantía constitucional, puedo hacer un proceso constitucional por algún derecho que esté en un tratado internacional y no se cumpla. Miren la consecuencia de esta afirmación, de esta interpretación.
Una consecuencia, se extienden los derechos constitucionales y por tanto se extienden también los mecanismos que los garantizan. Esto ya lo vimos. En el ámbito internacional, entonces, hay una importancia del niño y de la familia, porque son titulares de un derecho a la protección. Entonces, la doctrina clásica considera que la función y el propósito del derecho internacional de los derechos humanos son definir los derechos del individuo frente al Estado. Los derechos internacionales de los derechos humanos han crecido buscando proteger los ámbitos de los sujetos privados frente a las amenazas del Estado, que ha aparecido como el principal violador de los derechos en muchos casos, ¿no? Pero obviamente no es el único, ¿no? La falta de democracia muchas veces ha motivado que sean los principales. Este amplio reconocimiento jurídico a nivel internacional denota la importancia de la familia en el mundo y siendo calificada como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y la pregunta es, ¿cuál es la familia protegida en los tratados internacionales? Los catálogos de derechos se limitan a una idea tradicional de la familia matrimonial. Obviamente que no. Los tratados internacionales conscientemente se abstienen de entregar una definición de esta familia, pues aun cuando ciertas relaciones son especialmente protegidas, como la filiación, la relación de padres o madres para con sus hijos y el matrimonio, se evita limitar la familia solo a estos casos, para no dejar desprotegidas formas de convivencia basadas en el parentesco o en el afecto, pues la realidad social es siempre cambiante y evolutiva. Y tenemos un primer tratado internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ¿no? El mundo post Segunda Guerra Mundial aprobó esta declaración. Del Perú es importante recordar que uno de los pocos peruanos que participó en su redacción fue Aya de la Torre, miren, fue invitado a una de las comisiones. Eso es muy importante para nuestro derecho. También he hecho una afirmación que es el precursor de la Corte Interamericana. Hay un documento que se llama La Defensa Continental de 1945, donde Aya de la Torre vislumbra que debe firmarse un tratado interamericano de defensa de los derechos humanos con una corte. Entonces él visualizó desde el 45, miren, estando a finales de la Guerra Mundial, y efectivamente esa corte interamericana se va recién a plasmar en el 69, con el Pacto de San José de Costa Rica. Ustedes saben que el Perú lo ratificó constituyentemente en 1979, justamente bajo la presidencia de la constituyente de la Torre. Entonces, ¿qué dice la declaración? Así rápidamente, porque como le digo, estos son fundamentos. La idea es que busca hacer una afirmación humanista en general de que la humanidad es una gran familia. Así dice, miren, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Que habla de la familia humana. Y se entiende la terminología porque está un momento en que la humanidad resurgía frente a la derrota del fascismo, ¿no? El fascismo había sido una separación entre los propios hombres, ¿no? Que hablaba de hombres diferentes, superiores. Entonces, ante eso hay una idea de fraternidad y se agarra el tema de la familia, miren, está puesto desde 1948. A veces pasa desapercibido esto, hace equivalente el género humano con una familia humana, ¿no? En su artículo 16, ¿qué dice la declaración? Que los hombres y mujeres a partir de la edad nubil
tienen derecho sin restricción alguna a casarse y a fundar una familia. Miren, ahí está. Derecho a casarse, fundar una familia. Derecho de hombres y mujeres, que disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, igualdad de derechos en el matrimonio. Obviamente esto iba contra el Código del 36, ¿no? En el Perú. Cuando, en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La libertad para casarse. Y el inciso 3 de este artículo 16 dice, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Este concepto de familia natural, entonces, en 1948, después de la derrota del fascismo, se consagra como un modelo. No se ha puesto en una coyuntura autoritaria o machista o patriarcal, no, o sea, es en el momento de mayor visión de los derechos humanos que se conceptualiza y se corrobora este rol natural. ¿Ya? Eso queda ahí bien claro. ¿Ya? Y la Declaración Americana de los Derechos del 48, porque antes de la Convención Americana hay esta declaración importante precedente, también habla del derecho a formar una familia y a su protección legal. ¿No? Derecho a la constitución y protección de la familia. Artículo 6. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección de ella. Derecho a protección a la maternidad y a la infancia. Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayudas especiales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece la protección de la familia. Artículos 17, 19, 23. La familia es el elemento natural y fundamental en la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención. Y el artículo 17 también dice, el matrimonio no puede celebrarse sin el pleno consentimiento de los contrayentes. Ya habla de las responsabilidades de los cónyuges, ¿no? Que hay una adecuada equivalencia de responsabilidades en el matrimonio. Es decir, los pactos internacionales están buscando la equidad, la igualdad, rompiendo esa idea de un hombre o un padre que conduce a la familia económicamente, un padre que tiene más responsabilidades, como si la mujer tuviera menos responsabilidad. Entonces, empieza a golpear ese concepto clásico. Y aquí dice, la ley reconoce iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Se pronuncia un tratado internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y establece los derechos del niño y de la familia, ¿no? Y la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma también muy importante, ya más de nuestra época. Dice, convencidos de que la familia es un grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. Miren el concepto, la familia, grupo fundamental de la sociedad. Y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Entonces, miren, estamos viendo que hay un modelo de familia que puede tener críticas, obviamente, y ha tenido críticas porque también ha tenido elementos conservadores, ha tenido una evolución también,
pero hay un reconocimiento a ese modelo de familia en todos los convenios internacionales, ¿no? Y un último convenio, miren, Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Nuevamente, el reconocimiento de un derecho mayor a la persona en la familia, los migrantes y su grupo familiar. Hay jurisprudencias constitucionales del Tribunal Constitucional, por ejemplo, el TC se pronuncia sobre la extinción de la patria potestad, es una medida grave que requiere una adecuada motivación. Entonces, miren, acá se cuestiona, a través de un proceso constitucional, se cuestiona que si alguien pide la nulidad de una patria potestad, no es algo que debe tomarse a la ligera o fundamentarse a la ligera. Es algo que todo, por lo contrario, necesita una gran motivación, una adecuada y gran motivación, y al no tenerla, es una violación de las garantías que debe tener la familia y la patria potestad. Entonces, no explicó, dice debidamente, por qué adoptaba esta medida. Esta es una sentencia del 2014. Y hay una sentencia, el caso Rosa Domínguez, del 2008, ¿no? En este caso hay una discriminación, hay un caso de discriminación por una unión de hecho. La conviviente supérstite no tiene los mismos derechos que una cónyuge y, y en el régimen de pensiones del decreto ley 19990 se veía excluido y el tribunal la incorpora, reconociendo su derecho muy, muy interesante. Entonces, eso que consagra que no solamente hay un modelo de familia matrimonial, sino está reconociendo a la convivencia como familia, ¿no? Entonces, le está dando un derecho a la conviviente super. Es el mismo caso. Entonces, hay un derecho a la pensión de viudez de la conviviente super. Entonces, hay una protección del Estado a la unión de hecho. Y acá se van aplicando diversos principios interpretativos, ¿no? Principio pro homine. Entonces, dispone la asignación, dispone la asignación del derecho más favorable a la persona, por lo que lleva a una interpretación a favor de la libertad, o sea, pro libertatis, o sea, a favor del hombre, lo que le favorezca más a los derechos humanos, ¿no? Ese es el principio pro homine, lo más favorable para la persona. En caso de duda, se busca esa interpretación, la que favorezca más y garantice más la defensa de los derechos humanos. No es restrictivo, es todo lo contrario, ¿no? En este caso, Rosa Domínguez se supera esta visión de familia ya no solo del matrimonio. Hay en este tema de la convivencia se va reconociendo, hay una interpretación dinámica de los derechos humanos. Esto lo voy a pasar. Hay un caso, entonces el caso Schultz Pérez del 2006 también que se ha vuelto muy importante. Porque en el caso anterior, el TC, en el caso de Rosa Domínguez en 2008, reconocen la existencia del concubinato, una forma de familia diversa, ¿no? Nueva y diversa. Pero en el caso de Jules Pérez se pone a analizar por primera vez el TC. Al que le interese profundizar este tema, esta sentencia es lectura obligatoria. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta sentencia? Vamos a encontrar un análisis de la familia y de las repercusiones de la diversidad de familias y el reconocimiento de esta diversidad. Fíjense, lo consideramos muy importante para tomar una decisión, ¿no?
el reconocimiento de los derechos de un hijastro, ¿no?, en el nuevo núcleo familiar. Gira en torno a eso. Hay un reconocimiento de una identidad familiar autónoma. Entonces, tenemos un término común de la familia que se reconozca como aquel grupo de personas que se encuentran emparentadas y que se comparten el mismo techo. Esto dice la sentencia del TCE. Y con eso se pretendía englobar a la familia nuclear, conformada por los padres y los hijos, bajo la autoridad de aquellos. Esa es la perspectiva jurídica tradicional, vamos a decir. Como lo dice también el TCE reconoce eso. Este es textualmente del TCE, de la sentencia mencionada. Así, desde una perspectiva jurídica tradicional, la familia está formada por vínculos jurídicos familiares que hayan origen en el matrimonio, en la filiación y en el parentesco. Matrimonio, filiación, parentesco. Tres elementos importantes de la familia tradicional. Matrimonio, filiación y parentesco. Entonces la familia, concluye, el TC es un instituto natural, pero está sometido a cambios sociales, ¿no? Y eso hace que se generen, se han generado familias con estructuras distintas a la tradicional, como son las uniones de hecho, las monopaternales, o las que en doctrina se llaman también familias reconstituidas. Entonces, acá está el surgimiento de una nueva estructura familiar. ¿Producto de qué? De un nuevo matrimonio compromiso. Entonces hay una familia ensamblada. Y de acuerdo con la doctrina, se utilizan diversos nombres. Esta familia ensamblada, las familias reconstruidas, reconstituidas, recompuestas, familias de seguros, de segundas nupcias, o familiastras también dicen. Son familias que conforman a partir de la viudez o el divorcio. La familia ensamblada puede definirse como la estructura familiar originada en el matrimonio. La estructura o la unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí están libres de impedimento matrimonial, pero cada uno tiene ya una filiación. Entonces, van a incorporarse a la nueva familia con sus integrantes, también con sus hijos. Entonces, de esta forma, miren, el Tribunal Constitucional le reconoce derechos al hijastro. Eso es interesante. El reconocimiento de derechos al hijastro. No reconocer, ello, dice, traería aparejada una afectación a la identidad de este nuevo núcleo familiar. Es decir, está pensando no solamente en el hijastro, sino está pensando en el núcleo familiar, lo que de hecho contraría lo dispuesto en la Carta Fundamental respecto de la protección que merece la familia como instituto jurídico constitucionalmente garantizado. El razonamiento del TC es impecable en su considerando 11. Entonces, incorpora al hijastro sin discriminaciones, con plenos derechos. Y aquí hace reflexiones, sigue a reflexionar el TC, y es bueno que profundice el TC, ¿no? Dice: desde luego, la relación entre los padres afines y el hijastro tendrá que guardar ciertas características como las de habitar y compartir la vida de familia, con estabilidad, publicidad y reconocimiento. Es decir, tiene que reconocerse una identidad familiar autónoma, sobre todo si se trata de menores de edad que dependen económicamente del padre o la madre afín. De otro lado, si es que el padre o madre biológica se encuentran con vida, cumpliendo con sus deberes inherentes, ellos no, ello no implicará de ninguna manera la pérdida de la patria potestad suspendida. Establece que las normas de derechos humanos deben interpretarse de acuerdo a los valores y avances de la humanidad en el tiempo.
y no de acuerdo a los valores vigentes al momento de la creación de la norma. Bueno, hay una interpretación constitucional que no solo se contextualiza en el momento de creación de la norma, ¿no? De la intención del creador de la norma, no, pues ya sabemos que se desprende la norma de eso y tiene vida propia. Concepto constitucional de familia y el Código Civil. El concepto jurídico de la familia, vamos a ver que es una comunidad de personas iniciada o basada en el matrimonio de un hombre y una mujer. Y estos postulados, obviamente, están hechos sobre los de la Constitución del 79, ¿no? Principio de protección del matrimonio y de la familia. Hay ese principio. Principio de reconocimiento de las uniones de hecho. Acá es importante señalar que los plenos jurisdiccionales han puesto mucho orden a nivel de la labor jurisdiccional e interpretativa de los jueces, ¿no? Y es bueno que sean plenos, es muy bueno, deben haber y continuar. Y en 2015, justamente se estableció en un pleno jurisdiccional el cumplimiento de plazos para la declaración judicial del estado de abandono. Es el primer acuerdo arribado que señala no ser necesario notificar las resoluciones de mero trámite en los procesos de investigación tutelar, evitándose así actos dilatorios. Tiene una finalidad. Asimismo, la posibilidad de prescindir de los cargos de notificación de la resolución que declara consentida, aquella que terminó el estado de abandono de NNA, para evitar demoras que son contrarias al artículo 249 del Código de los Niños y Adolescentes. Otro acuerdo refiere que el juez de oficio debe declarar la pérdida de la patria potestad de los padres biológicos, no obstante no haber sido solicitada expresamente en el petitorio sobre declaración judicial de abandono. Entonces, miren, acá el juez está yendo más allá de lo que han pedido las partes, sobre todo en el petitorio. En serio, ese es un ultrapetita integrado constitucionalmente. Esta interpretación solo la puede hacer el TC en función, pues, del interés superior del niño, en función de los valores constitucionales, ¿no? Está agotando la materia, vamos a colocar. Es muy interesante esta interpretación. Entonces, esta declaración judicial de abandono, pues, al tratarse de una consecuencia jurídica, contemplada en el artículo 7.7, inciso C del Código de Niños y Adolescentes. Esta plenaria, perdón, este pleno jurisdiccional 2015 va a ser esta interpretación. Y en 2018 en ICA se hacen interpretaciones en función de la unión de hecho, el reconocimiento de paternidad, sobre el procedimiento judicial para menores de 14 años que infringen la ley penal, sobre el control de convencionalidad. Esta palabra, control de convencionalidad, no sé si ustedes ubican, yo me imagino que ya hay más conocimiento en este tema. Yo estuve en la Academia de la Magistratura cuando estuve docente, cuando se empezó a utilizar este término, producto de unas interpretaciones que había hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propia Corte Interamericana, a partir de un caso ocurrido en Perú y a partir de un caso ocurrido en Chile, desarrolló este concepto. Control de convencionalidad. ¿Qué cosa es el control de la convencionalidad? Es el control de aplicar la Convención de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos del 6.9. Entonces, el Perú está obligado a aplicarla. Entonces,
todos los jueces de Latinoamérica que han suscrito esta convención están obligados a hacer un control de la convencionalidad de las normas jurídicas de su país. Es decir, si hay una norma legal que choca con una norma, con un precepto de la Convención Americana, el juez puede decir, yo interpreto una inaplicación de esta norma para hacer prevalecer plenamente a la Convención Americana, a los preceptos de la Convención Americana. El control convencional es como una especie de control constitucional. Control de la Convención, así como hay un control de la Constitución, igualito. En un control constitucional, ustedes saben que un juez puede inaplicar para un caso, yo interpongo un amparo, e para un caso inaplica. Se considera inconstitucional una norma, pues se inaplica. Y este es uno de las conclusiones de este plenario. Control de convencionalidad de las normas para aplicar medidas socioeducativas a infractores de la ley penal. Tercero, supuesto que permite declarar fundada la excepción de caducidad de la acción prevista en el artículo 400. 4. El juez competente en los casos de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad. 5. La falta de singularidad ocasional o temporal como impedimento para declarar el reconocimiento judicial de la unión de hecho. Procedimiento judicial para menores de 14 años que infringen la ley penal. La pregunta. La situación de los menores de 14 años responde a una consideración especial, a quienes no se les puede atribuir el mismo juicio de reproche que un adolescente mayor de 14. Entonces, estamos viendo una diferencia que hace la ley penal para los 14 y para mayores de 14 y para menores de 14. Quienes, dadas las condiciones biológicas y psicológicas que lo caracterizan, ha alcanzado cierto grado de madurez que le permitan reconocer la trascendencia de sus actos. Si bien es cierto que las personas menores de 14 años de edad incurren en un hecho ilícito, será pasible de medidas de protección. Entonces, ahí es importante las medidas de protección, no solamente reprimir, sino proteger, tutelar. Para terminar, ellos serán sometidos a un procedimiento judicial en el que se investigue su responsabilidad, será de naturaleza penal o tutelar. Conclusión plenaria. Acordó por mayoría, debajo de los 14 años de edad, deben presumirse que los niños son inimputables y no tienen responsabilidad por infringir la ley penal, por tanto, no es correcto someterlos a un proceso por infracción de la ley penal. En consecuencia, estamos hablando de medidas de protección que resulten necesarias aplicar a través de un proceso de naturaleza tutelar, siendo de aplicación la ley de protección parental prevista en el decreto legislativo 1297. Segundo tema, el control de convencionalidad de normas para aplicar medidas socioeducativas a infractores de la ley penal. En el marco del decreto legislativo 1204 del 2015, que modifica los artículos del Código del Niño y Adolescente 235 y 236, es viable efectuar un control de convencionalidad de dichas normas atendiendo al principio de interés del niño, teniendo en consideración las carencias personales, sociales y particulares del caso concreto, entre otros, conforme al artículo 46 del Código Penal, de aplicación supletoria del proceso, por infracción de la ley penal. Tema 3. Supuestos que permiten declarar fundada la excepción de caducidad de la acción prevista en el artículo 400. ¿En cuáles supuestos deben ser declaradas fundada la excepción de caducidad de la acción prevista en el artículo 400? Por mayoría, el Pleno acordó no se aplique el artículo 400 del Código Civil, pues se prefiere garantizar el derecho a la identidad de los menores, el cual implica que estos conozcan su origen biológico. También ese derecho a conocer su origen biológico, no prescribe. No hay caducidad. El juez competente en los casos de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad. Pregunta.
¿Cuál es el juez competente por la materia para tramitar la demanda de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad? Pleno acordó. El juzgado de familia es el competente por la materia para tramitar la demanda de nulidad de acto jurídico de reconocimiento de paternidad porque involucra filiación. La falta de singularidad ocasional o temporal como impedimento para declarar el reconocimiento judicial de la unión de hecho. Dice, el pleno acordó por mayoría, la singularidad no puede ser exigida como requisito para declarar la unión de hecho, pues el 326 del Código Civil y el artículo 5 de la Constitución no la prevén como tal. En consecuencia, la falta de singularidad ocasional o temporal no constituye impedimento para reconocer judicialmente la unión de hecho si ésta cumple con los demás requisitos exigidos por la ley. Constitución y sus concordancias. Ya solo hicimos un comentario de esto, te lo he vuelto a poner. Quiero dejar algunas preguntas, miren. ¿Qué implicancias tiene afirmar que la familia y el matrimonio son instituciones naturales? ¿Lo son verdaderamente? ¿No lo son? Si lo son, ¿por qué surgen otras formas no naturales? Entonces, estoy solamente generando reflexiones, no estoy afirmando nada. En realidad, yo creo que hay también otros modelos legítimos y legales de matrimonio también, de familia también. ¿Hay una o varias familias? Es la pregunta. La familia, así como estamos diciendo, si la familia es un fenómeno natural o la familia es un invento social, un constructo. Entonces, son visiones que están enfrentadas, ¿no? ¿Por qué cree que el Estado debe promover el matrimonio? Ahí dejo esas preguntas para el debate, para el estudio. Bueno, ya habíamos hablado de la familia nuclear, ¿no? Entonces, es la cita de Marisol, de mi estimada amiga de la universidad, hoy docente principal de Derecho de Familia. Ahí hemos hecho este módulo de constitucionalidad e internacionalización del derecho de familia, con diversas consecuencias. Vamos a hacer una visión en relación a la sociedad conyugal. En este tema vamos a ver el tema de los esponsales, del concubinato y del matrimonio, la sociedad conyugal. Entonces, primero tenemos que en los esponsales eh, establece la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios irrogados en los siguientes casos. Cuando produce daños y perjuicios del otro, cuando produce daños y perjuicios a terceros. En los esponsales hay una promesa de matrimonio, de casamiento, entonces que debe cumplirse. Si no se incumple, se genera un perjuicio de naturaleza moral. Plazo para interponer la acción, 1 año a partir de la ruptura de la promesa. Revocatoria de donaciones o restitución de las cosas. ¿Qué ocurre con los esponsales? Están en la etapa de haber publicitado su futuro matrimonio, están en el momento del amor de pareja, de futuros de novios, han hecho las promesas del caso, y empiezan a recibir regalos, ¿no? Entonces, cuando se hayan hecho donaciones al otro por razón del matrimonio proyectado, el donante puede revocar la donación de las cosas que hubiera dado con tal fin, quien está obligado a devolver. Entonces, miren, una, hay, hay una donación condicionada, obviamente a que se realice no sé, el matrimonio, ¿no? Si el donatario enajenó los bienes donados, debe restituir su precio o devolver la cosa. Si el bien donado hubiere sido grabado, el donante puede liberarlo pagando la cantidad que corresponde, subrogándose así en los derechos del acreedor.
el matrimonio, ¿qué cosa dice nuestro Código Civil? Dice la unión legalmente concertada entre un varón y una mujer. Pues acá ya empieza a haber una restricción al tema de la familia. Nuestro derecho reconoce el matrimonio de heterosexual y no reconoce el matrimonio homosexual. Legalmente actos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este código, a fin de hacer una vida común. Entonces, concepto de matrimonio, en el código, en la Constitución del 79 y la del 93, gira en torno a que uno habla de protegerlo y el otro habla de promoverlo. La del 79 habla de protegerlo y la del 93 dice promoverlo, ¿no? Lo que significa que ordena el Estado estimularlo, hacer que las parejas se casen. Impedimentos matrimoniales. Se llaman impedimentos para el matrimonio requisitos negativos de fondo a situaciones que prohíben el matrimonio, algunas de estas en situaciones que se llaman impedimentos relativos. Se llaman impedimentos absolutos y impedimentos relativos. En el entendido que no se veda el matrimonio, no se vedan el matrimonio, otras son absolutas, o sea que el matrimonio está prohibido como está prohibido, aparentemente, porque hay un impedimento, lo que lo quiebra. Entonces hay impedimentos relativos, absolutos y especiales. En este caso, los impedimentos relativos vamos a citar algún requisito de forma, pero no constituye en sí un impedimento en estricto senso. Es un impedimento relativo que tiene un impedimento, pero siendo algo de forma puede ser flexible. En cambio, los impedimentos absolutos, podemos citar, por ejemplo, el matrimonio no disuelto. O sea, no puede celebrarse uno nuevo mientras no se ha disuelto el primero. Esa es la típica, ¿no? Muchas veces cuando te dan el divorcio y estás cargando un matrimonio que ya no tienes nada que ver. Entonces tenemos impedimentos que están en el Código Civil absolutos, en el 241, relativos en relación al 242 y impedimentos especiales en relación al 243. Es toda una teoría del impedimento matrimonial. Y tenemos la invalidez matrimonial. En este caso tenemos términos de nulidad y anulación son diferentes. En derecho tienen significados distintos. Por anulación se entiende el hecho de declarar ineficaz un acto. Cuando se anula un acto jurídico, lo que se hace es declarar que desde este momento el acto no produce efectos. La declaración que anula un acto, así vista, no entra a considerar la existencia del acto. El acto que se ha anulado ha existido y ha producido efectos jurídicos válidos. Efectos del matrimonio y los deberes recíprocos de los esposos. El matrimonio, como todo contrato, no surte efecto más que para aquellos que lo han convenido y contratado. Ahora bien, es un hecho jurídico que crea derechos y obligaciones entre las partes y que afecta a otras personas porque entra a formar parte de una institución originada por los efectos de dicho acto. Derechos y deberes de los cónyuges. Por ejemplo, los que contratan obligan a los mismos a asegurar juntos la dirección moral y material de la familia, pero en forma proporcional a la educación de los hijos y preparar su porvenir. Cada uno de los esposos debe contribuir en la medida de sus posibilidades a compartir los gastos del hogar. Los esposos se obligan mutuamente a una comunidad de vida. Asimismo, uno puede, sin el otro, disponer de los bienes procreados. Los bienes procreados dentro de una institución familiar se denominan gananciales del matrimonio. Entonces, los gananciales van a ser muy importantes, tienen todo un respaldo legal y de presunción por el cual son los bienes que empiezan a adquirirse a partir del matrimonio.
¿Y qué ocurre con los bienes anteriores al matrimonio? Ahí viene un tema son bienes propios. Hay que identificar bienes propios antes adquiridos por el matrimonio, antes del matrimonio, y bienes conyugales o bienes sociales a partir del matrimonio. Hay una reserva legal hereditaria a favor de los mismos que no puede ser enajenada por ninguno de los cónyuges. Y hay derechos, se dan cuenta, elaborados. Este tema de la invalidez matrimonial de las nulidades, entonces, es un tema importante en la que se busca un poco proteger al matrimonio, no son flexibles los efectos de forma, ¿no? El acto que se ha anulado ha existido y ha producido efectos jurídicos válidos, pero los motivos tasados en el derecho consideren relevantes desde el momento de la declaración deja de existir el acto. La declaración que anula un acto así vista no entra a considerar la existencia del acto. Efectos del matrimonio y los deberes recíprocos entre esposos. El matrimonio, como todo contrato, no surte efectos más que para aquellos que lo han convenido o contratado. Ahora bien, es un hecho jurídico que crea derechos y obligaciones entre las partes y que afecta a otras personas, porque entra a formar parte de una institución originada por los efectos dichos. Deberes y derechos de los cónyuges. Sí, hemos mencionado. Después vamos a profundizar en estos temas, se los voy presentando nomás. Todos tenemos una idea del divorcio, ¿no? La importancia para el derecho de familia. Muchos de los casos que vamos a ver son de alimentos, son de divorcio, y otros menores reconocimientos de filiación. En particular, los divorcios son altamente de mucha carga emocional, ¿no? Entonces, la palabra divorcio, bueno, viene del latín separar, ¿no? Es una figura jurídica donde la sentencia judicial disuelve el vínculo matrimonial. Un divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Disolución o rompimiento de la vida de los esposos, de un matrimonio válido, de un vínculo matrimonial. La separación de cuerpos es el estado, una cosa es la separación de cuerpos, y otra cosa es ya la disolución del vínculo matrimonial. La separación de cuerpos es el estado de dos esposos que han sido dispensados por los tribunales de la obligación de vivir juntos, aunque legalmente tienen esa obligación. Difiere del divorcio solamente en que los lazos del matrimonio se debilitan sin romperse. Suprimiendo la obligación de cuerpos no puede obtenerse más que una sentencia judicial y por causas determinadas por la ley. Entonces hay dos tipos de divorcio en la doctrina: divorcios absolutos y divorcios relativos. Es otro que la llamada separación de cuerpos, el divorcio relativo. Obviamente el divorcio absoluto es ya la ruptura del vínculo matrimonial. Ahí se disuelve el matrimonio, ¿no? Quedando los cónyuges libres para contraer un nuevo matrimonio. En el otro hay un divorcio, hay una separación de cuerpos, pero ahí tenemos que los cónyuges dejan de ser bien común, pero no se rompe el vínculo matrimonial, por lo que estos no pueden contraer nuevas nupcias. Las causales del divorcio están en el 333 del Código Civil. Trámite, los procesos, los juicios de divorcio se siguen de acuerdo con los trámites establecidos para los juicios de conocimiento, para los divorcios con causal específica y sumarísimos en los procesos sobre separación convencional y divorcio interior, en los cuales no se abre la causa prueba. El Ministerio Público es parte de estos procesos. Si no se apela a la sentencia, declara el divorcio. Esta será consultada con excepción de aquella que declare el divorcio en mérito de la sentencia de separación convencional. Esta parte, vamos a ver el tema del concubinato. Vamos a regresar a otros temas. Esto es solamente una presentación. En el tema del concubinato,
Entonces, ¿qué encontramos? Hay una comunidad marital, de hecho. Hay una relación estable, permanente. Hay una notoriedad, hay una publicidad, hay un conocimiento público de esta relación. Hay una monogamia, es decir, una sola pareja. ¿Qué hay formas de concubinato? Hay formas según los elementos que integran la unión. Hay un concubinato perfecto, concubinato notorio. También puede haber un imperfecto o simple concubinato. Hay relaciones sexuales de tipo transitorio también. Son relaciones cortes servinacuy, o la forma de origen de la unión, concubinato directo, voluntario o indirecto. Entonces tenemos dos teorías sobre las uniones de hecho: teorías abstencionistas y teoría reguladora. La teoría abstencionista, la razón por la cual no regular la Constitución y por la cual no ha regulado la Constitución, se ha abstenido, no hace mención. Y la otra es sí lo regula, ha aplicado, en este caso, los diversos principios y preceptos, ¿no? Se aplica el derecho laboral, la seguridad social, los derechos agrarios, ¿no? Sí va regulando las consecuencias de haber tenido un concubino o estar bajo concubinato. La normatividad civil y la unión de hecho. Está encargado de establecer las pautas, dividiendo las uniones de hecho en las que cumplen con los requisitos legales para ser reconocidas judicialmente y las que no los cumplen. La idea ha sido otorgar protección jurídica a las uniones de hecho entre varón y una mujer sin impedimento matrimonial, que pueden convertirse en matrimonio. Nuestro derecho remota a la época incaica, el tema de los concubinatos, y en la época de la colonia. Entonces, el Estado incaico en las uniones de hecho era formalizada a través del gobernador con el afán de recibir tributos y contribuciones. Hay un derecho familiar incaico a través del cacique. El derecho familiar colonial empieza a surgir, miren, el concubinato, ¿a partir de qué situación? A partir de la desigualdad social que había. Estas dos repúblicas que habían de indios y de españoles. Entonces, cuando se mezclaban uno de estos integrantes, ahí venían los problemas, porque los españoles no podían casarse con mujeres de raza incaica. O sea, había una restricción ahí. El Código Civil de 1852 no regula las uniones de hecho. En el de 36 dice una sociedad de hecho, en la que el hombre y la mujer conservan su independencia social y económica, no constituyendo una sociedad como el matrimonio en la que sí están vinculados en dicho aspecto. Es decir, regula la sociedad de hecho como algo menor al matrimonio, no le da esa misma categoría. En la Constitución del 79 sí se va a regular con todas sus características, va a ser incorporado plenamente y vamos a tener un primer desarrollo constitucional del concubinato. Y en la actualidad, vigente en nuestra Constitución del 93, tenemos que el concubinato es una unión estable, un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho. Entonces, ese elemento de estabilidad, de permanencia, de convivencia, da lugar a una comunidad de bienes. Entonces, esa comunidad de bienes no es una copropiedad, sino está sujeto al régimen de gananciales. Pero dice en cuanto le sea aplicable. El Código Civil también define las uniones de hecho, voluntariamente realizada y mantenida entre varón y una mujer, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Acá está el elemento temporal. 2 años continuos aparece en el Código Civil. Acá en la Constitución del 93 no aparece el tema temporal. Lo que sí aparece son la característica de las sociedades gananciales, análoga en la comunidad de bienes de la convivencia,
y la estabilidad del hogar de hecho, ¿no? Ese es el elemento. Y el tercero, el impedimento matrimonial, ¿no? Debe estar libre de impedimento matrimonial. Entonces tenemos elementos de uniones de hecho en el derecho peruano. La unión sexual, heterosexual, libre y voluntaria. Tenemos un carácter puramente fáctico en los hechos, convivencia en los hechos. Tenemos fines y deberes semejantes al matrimonio. Esta convivencia, la vida común, la fidelidad, la asistencia recíproca, la monogamia, la, la, el, crear hijos, o sea, el procrear, ¿no? El libre, estar libres de impedimento matrimonial, la posesión constante, el concubinato se mantiene, 2 años mínimo de convivencia, publicidad, ausencia de formalidad, inestabilidad, periodo de prueba, desequilibrio eventual en las relaciones concubinales. Se trata el Servinacui de una convivencia que tiene 3 etapas, una preconcubinaria, una concubinaria de prueba y la concubinaria permanente. Entonces, el Servinacui viene de tiempos prehispánicos, ¿no? Y en la etapa preconcubinaria se presenta la selección mutua sin la participación de los padres, donde se desarrolla una vida sentimental con inexistencia de vida común, aunque existan relaciones sexuales esporádicas. En el Servinacui, entonces hay una etapa del concubinato de prueba que consiste en que el hombre casadero toma una mujer con conocimiento de sus padres o familiares y convive con ella unos meses o años. La etapa del concubinato permanente está comprendida por el compromiso de formar una familia. El elemento de la familia surge, en este caso como elemento de estabilidad, por el tema de los hijos, ¿no? Servinacui admite impedimentos para su realización como las personas que sufren de alteraciones mentales, ¿no? Los, los ciegos, los sordomudos, los mancos y cojos. El motivo del establecimiento de estos impedimentos es su incapacidad para el trabajo, y no por la carencia de discernimiento como lo es nuestro derecho civil. El Servinacui estaba reconocido en el Código del 36. Un compromiso entre el pretendiente y el padre de la futura mujer, quien contrae la obligación de recibir a su hija con prole y con todo. La de devolver al pretendiente los obsequios recibidos o su equivalente en dinero o trabajo si el enlace no llega a formalizarse, igual que los esponsales. Entonces, en el derecho comparado, a diferencia de Perú, Bolivia sí ha regulado el Servinacui desde su concepción, desarrollo y efectos de la relación. Al parecer, la regulación boliviana tuvo como objeto uniformizar todas las uniones de hecho de su país. Entonces ha hecho un código de familia con esa idea. Todas las formas prematrimoniales, en este caso indígenas. Lo interesante de la concepción boliviana es la aplicación de las normas de matrimonio al Servinacui, siempre que exista compatibilidad con su naturaleza. Además, se deberán tener en consideración los usos locales y regionales. Obviamente, nuestro país, con tanta pluralidad cultural, y va cambiando, ¿no? Cambia el quechua, cambia las prácticas culturales, las prácticas comerciales. Hay, hay de todo en nuestro querido país. La diversidad es muy amplia, muy grande. Se consideran como deberes recíprocos de los convivientes la fidelidad, la asistencia y la cooperación. ¿Qué ocurre ante una ruptura de la unión de hecho? A elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o, en su caso, una pensión de alimentos, además de los derechos que le corresponderían de conformidad al régimen de sociedades gananciales. Entonces hay una indemnización por promesa de matrimonio. La incumple, entonces tiene que indemnizar a la pareja.
o a la expareja. Alimentos. Cuando el conviviente ha sido abandonado por la decisión unilateral del otro y no ha elegido la acción indemnizatoria, el juez regulará los alimentos en proporción de las necesidades del conviviente que los pide y de acuerdo a las posibilidades del conviviente que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos. Alimentos en el parto, miren. El derecho de alimentos no solamente es un derecho que se da en vida cuando ya ha nacido la criatura, no. Desde antes, si el padre ha reconocido al hijo, la madre tendrá derecho a alimentos durante los 60 días anteriores y los 60 días posteriores al parto, así como el pago de los gastos ocasionados por este y por el embarazo. También tiene derecho a ser indemnizado por el daño moral. En los casos de abuso de autoridad o de promesa de matrimonio, si esta consta de manera indubitable de cohabitación delictuosa o de minoridad al tiempo de la concepción. Entonces, alimentos es un concepto que está eh, vigente y válido para la madre que esté en estado, ¿no? La madre conviviente. ¿Se requiere la declaración judicial previa de la unión de hecho para iniciar un juicio de alimentos o solicitar de una indemnización? De acuerdo al plenario jurisdiccional de la Corte Suprema número 8, dispuso que no se requiere la declaración judicial previa de la unión de hechos, pero esta debe acreditarse dentro del proceso con principio de prueba escrita. ¿Qué puede hacer el conviviente que otorgó su terreno para la construcción de una vivienda? Aplicar la teoría del reembolso, el conviviente podrá reclamar el valor del suelo propio sobre el que construyó una edificación calificada como bien social. Entonces, ¿qué puede hacer el conviviente que otorgó su terreno para la construcción de una vivienda? En este caso, puede reclamar, pero esta misma figura es diferente a nivel de la sociedad conyugal. Entonces, yo estoy casado y traigo un terreno, y sobre mi terreno eh, construimos la sociedad conyugal, construimos sobre mi terreno. Yo lo he puesto para la construcción de nuestro nido de amor, de nuestra vivienda. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso si la historia del amor se rompe y hay que hacer una división, hay que liquidar la sociedad gananciales? ¿A quién le pertenece el terreno? ¿A la sociedad conyugal? ¿O se reconoce que era un bien propio? La Corte Suprema ha interpretado ese tema. El Tribunal Registral también han interpretado que el terreno se ha vuelto bien conyugal. Miren, el terreno puede convertirse en bien conyugal, habiendo sido bien propio. Entonces, salvo que se establecieran derechos escritos, ocurre este fenómeno de incorporación de un bien propio, adquiere la condición de bien conyugal por adherirse a un bien social, a pesar que es un bien accesorio, también pierde. ¿Qué acción le corresponderá al conviviente perjudicado contra una compraventa de un bien social? El derecho que le asiste al conviviente perjudicado, es decir, a su pareja de hecho contra la cual podrá accionar por indemnización de daños y perjuicios, además de solicitar el reembolso de lo indebidamente cobrado por efecto de la compraventa, pero en cuanto a terceros, la demanda por nulidad es discutible, salvo que el comprador hubiera actuado de mala fe. La unión de hecho en la legislación agraria habla de la adjudicación gratuita a la conviviente campesina de la parcela agrícola no cancelada por su pareja, debido a su fallecimiento. Entonces,
tiene un carácter reparador en la medida que ha quedado viuda, le está dando un reconocimiento sobre este, el bien productivo, la parcela agrícola, ¿no? Puede estar a nombre propio nomás de la pareja. Unión de hecho en la legislación laboral. ¿Qué ocurre en la legislación laboral? La ley de compensación por tiempo de servicios dispone que en caso de fallecimiento del trabajador, que el conviviente que acredite su calidad de tal, de conformidad con la legislación civil, va a recibir el 50% del monto del total acumulado de la CTS y sus intereses del trabajador fallecido. Entonces, la conviviente se incorpora como una beneficiaria, en este caso, de un trabajador que ha fallecido. Se integra, se reconoce esta relación de convivencia. Unión de hecho en la pensión de salud. Estamos viendo cómo la unión de hecho va teniendo diversos ámbitos y consecuencias, ¿no? La ley de creación del Seguro Social dispone que el derecho habiente del seguro de salud es el beneficiario directo y legal del asegurado en su calidad de cónyuge, conviviente o de sus hijos. Diversos efectos patrimoniales de las uniones de hecho. Entonces, así como tenemos un régimen patrimonial de las sociedades gananciales, tenemos un régimen patrimonial de las uniones de hecho. Es decir, la regulación de las consecuencias jurídico-económicas de la administración de bienes en el matrimonio y en el concubinato. La unión de hecho que necesita reconocimiento judicial para tener un régimen de sociedades gananciales. Entonces, es una primera característica de la unión de hecho, las sociedades gananciales. La unión de hecho que no necesita reconocimiento para la pensión de supervivencia, cuando es administrada por el sistema de pensiones y o la CTS. Heredar terrenos agrícolas con leyes especiales, han habido adjudicaciones especiales de reforma agraria, reiteró. Adquirir viviendas de interés económico solo se requerirá la manifestación de ser jefe de familia. Entonces, miren, cómo ha ido progresivamente dándose estos beneficios, estos derechos. Hay actos no regulados también, ¿no? Y un tema interesante es el tema de las sucesiones, las familias y las sucesiones. Yo me puse a pensar qué problemas son los más graves que afectan a las familias. Entonces, obviamente, todos sabemos que el tema de los alimentos es un tema importante. El tema de los divorcios también es un tema importante. Y el tema de la administración de los bienes es un tema importante. Y un tema es lo que ocurre cuando fallece uno de los convivientes. Entonces, fallece uno de los cónyuges o de los convivientes. Entonces, las reglas sucesorias son también bien importantes para que tengamos una idea, ¿no? Entonces, en la legislación peruana, los convivientes no se heredan entre sí si tienen el carácter de heredero forzoso. No, perdón, no se heredan entre sí ni tienen el carácter de herederos forzosos. Entonces, esa era una situación que ya se ha cambiado, ¿no? Sin embargo, esto lo vamos a detallar mañana. Sin embargo, existen tres situaciones en las que el conviviente puede ser heredero de su pareja de hecho fallecida, ¿no? Entonces, miren, se utilizaba en la disponibilidad del tercio de libre disposición sobre sus bienes, ¿no? Una pareja, de hecho, mediante un testamento aplica a su conviviente una donación. Cuando el conviviente testador no tiene cónyuge supérstite, puede heredar su conviviente como heredero hasta la mitad de los bienes del testador que son de libre disposición. Hay caso de que no haya hijos. Y el conviviente que no tiene parientes ni cónyuges mediante testamento puede ser heredero de la totalidad de sus bienes al conviviente supérstite. Muchas veces, habiendo habido convivencia, celebran matrimonios para regularizar, ¿no? Entonces, en otros casos no se llega a esa situación. Y la vivienda también entra a tener consecuencias en las uniones de hecho.
Mañana vamos a llegar a conclusiones de este tema de la unión de hecho, porque hay una ley que la vamos a analizar de las consecuencias del reconocimiento y del registro de las uniones de hecho en el país. Bueno, estando al tiempo cumplido, eh, terminamos esta primera sesión y yo reitero, voy a chequear las preguntas que hubieran para absolverlas a través de los organizadores o me las envían a mi correo y podemos empezar mañana con un poco de preguntas también. ¿No? Que tengan un feliz día hasta el día de mañana. Muy buenas tardes con todo. Muchas gracias. Bien, doctor, definitivamente ha sido un gusto, un honor tenerlo en plataforma. Recordamos que estas sesiones se van a realizar desde el día de hoy hasta el día sábado y el día de mañana nos estaremos reencontrando, doctor. No sé si podríamos tener sus palabras finales, sus recomendaciones sobre este módulo, doctor Fernando. Sí, es importante entonces este modelo que hay de familia en nuestra Constitución, en el Código Civil, entender lo que está ocurriendo en este proceso de internacionalización de los derechos humanos, la generación de otras diversidades de familias que han sido incorporadas en muchos casos por el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y vamos desarrollando la importancia de los aspectos patrimoniales, vamos a analizar el régimen patrimonial del matrimonio y rematar nuevamente con este tema del concubinato, que es muy importante las uniones de hecho, en las consecuencias que traen para la vida de las personas. Es muy importante esta perspectiva constitucional e internacional de los derechos humanos, que enriquece nuestra visión y también nuestra práctica. Miren, cuando uno fundamenta un escrito, una demanda, uno pone legislación nacional constitucional, pero ustedes no saben, cuando uno pone un tratado internacional, cuando uno cita una jurisprudencia internacional o del tribunal del TC, esa demanda, ese escrito, tiene un mejor fundamento. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana. Perfecto, doctor Fernando. Nos estamos reencontrando el día de mañana. Hasta mañana.